Hola, buenas noches. Se estaba moviendo la pantalla porque este martes pues fue muy intenso y ahora ya estamos aquí acomodaditos, no hay movimientos del peso mexicano. Parece que por ahora la tormenta que se avecinaba se ha calmado y vamos a analizar este super martes informativo. Les agradezco mucho a quienes están conectándose con nosotros, a Miguel Alejandro Rivera, un abrazo Miguel, a Sergio Brown, a Armando Alcántara, a la prima de una amiga, a Lluvia Altamirano, a Silvia Lira León, buenas noches, a Nida Quirós, no te marees, a Juan Ignacio Corro, buenas noches, muchas gracias. Alejandro González, ¿qué tal? ¿Cómo están? A Derham, vamos a analizar, a comentar los sucesos de este día que fueron muy intensos desde que alrededor de las 10:30, 11 de la mañana se confirmó a través de un mensaje en Twitter la carta de renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, no solamente ya como presidente, sino desde la época de la jefatura de gobierno, el hombre de las finanzas públicas en México, que ya había sido, digamos, protagonista de algunos desencuentros públicos y privados con colaboradores del gobierno federal, pero también con algunas situaciones mediáticas poco cómodas para Carlos Ursúa. Y bueno, esta espiral que se esperaba muy dañina por lo insólito de la carta, por lo súbito de la renuncia, lo inesperado de que fuera este martes, prácticamente cambia o cambió con los rápidos reflejos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el nombramiento del subsecretario de Hacienda, que también es gente de Carlos Ursúa, como nuevo titular de Hacienda. Estamos hablando de el que se desempeñaba como subsecretario de Ingresos, Arturo Herrera Gutiérrez. Este video que también fue muy comentado en las redes sociales, en las oficinas de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente lo anuncia con una cara entre susto, pánico o angustia, que era lo que parecía reflejar Arturo Herrera, pero ya después en una conferencia de prensa en la tarde de este mismo martes, Arturo Herrera explicó que pues él ponía esa cara para que no dijeran que se sonreía de todo o que tomaba de manera superficial la situación. La conferencia de prensa de Arturo Herrera fue muy positiva en términos de certeza para la macroeconomía. Son tres mensajes fundamentales que lanzó o que dijo el nuevo secretario de Hacienda. Solo falta la ratificación de la Cámara de Diputados. Para empezar, dijo que mantendrán la meta del superávit primario del Producto Interno Bruto del 1%. Eso significa que van a seguir cuidando que no aumente la deuda interna del país y el balance macroeconómico. En segundo lugar, dijo que continuará el plan de negocios para rescatar a Pemex, para quitarle la carga fiscal que tiene Pemex. También expresó que no ve una recesión en puerta, y sobre la carta de renuncia de su jefe y de su principal impulsor desde aquel gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, sobre la carta de Carlos Ursúa, él señaló que no conoció los detalles previos que llevaron a esta decisión de Carlos Ursúa y que dijo es una decisión de carácter estrictamente personal. Estábamos en eso cuando la Fiscalía General de la República en este mismo martes anunció la detención en un restaurante muy fifí, muy elegante de la colonia Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, más bien de la alcaldía de Miguel Hidalgo, ahora con la nueva denominación.
la detención de uno de los abogados de la élite priista y narcocleptocrática o cleptocrática, como quieran llamarle, más afamados. Juan Collado, abogado nada más y nada menos de personajes como Carlos Ahumada, el de los videoescándalos, Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo, acusado de vínculos con el Señor de los Cielos, con el cártel de Juárez, Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, y del señor Carlos Romero de Champs, el emblema de la corrupción sindical en Pemex, ex cómplice de escándalos como el Pemex Gate y, bueno, famoso ya por ser uno de los integrantes dorados o de la élite dorada de la aristocracia sindical que heredamos del sistema anterior. Y por supuesto, amigo personalísimo, representante del expresidente Carlos Salinas de Gortari, amigo personalísimo de ese personaje que todavía sigue saliendo en las noticias, dándose baños de pureza y de gran abogado, que se llama Diego Fernández de Ceballos. Por supuesto, el abogado que divorció a Enrique Peña Nieto de Angélica Rivera, y nada más y nada menos que también el protagonista de una fiesta, de un fiestón, de una reciente boda que fue pues publicada en periódicos y en redes sociales, en donde se observa a Enrique Peña Nieto con su nueva pareja sentimental, al ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, al propio Carlos Romero de Champs y a otros personajes de esta élite. Se cimbró pues una parte de esta élite o de esta cleptocracia o como quieran llamarle, con la detención de Juan Collado. Y todavía no termina el día y bueno, no me puedo olvidar de Javidú, pobrecito Javidú, Javier Duarte, el que no merecía abundancia. Ahora, pues él esperaba que este martes fuera su día, pues pobrecito, había preparado una entrevista con Ciro Gómez Leiva, el periódico Reforma, publicó un testimonio de él con una versión absolutamente rocambolesca, diciendo que para extorsionar al entonces ex procurador o entonces procurador del gobierno de Enrique Peña Nieto, al señor Beltrán, el mismo que pues parece que protegió a todo mundo en el último periodo de Enrique Peña Nieto, pues para sobornarlo recibió un soborno de Enrique Peña Nieto y al cual también ya le había dado antes dinero el propio Javier Duarte. Lo más simpático del asunto de Javier Duarte y de la carta que está en los medios de comunicación el día de hoy es que reflejan el modus operandi de esa cleptocracia que se pelea entre ellos, que prácticamente delata los pactos secretos y corruptores entre esta élite, justo cuando están ellos en riesgo de pues ser sentenciados por muchos años en la cárcel o están en riesgo de perder abogados tan influyentes y tan capaces, digamos, como Juan Collado. En fin, esta es una síntesis muy apretada de los hechos del día de hoy y ahora vamos a ir al análisis de la situación. Estoy aquí viendo sus comentarios, les agradezco mucho sus saludos a quienes nos están viendo desde Acapulco, desde Estados Unidos, desde Puebla, a Heli Muñoz Ruiz, le mando un saludo también. Héctor Venegas me pregunta, ¿como que ya no habrá otra maroma? Bueno, es que yo creo que se suspendió la maroma, el programa cómico, paródico, medio musical y analítico del Canal 11 que conducía Hernán Gómez, y de repente pues la verdadera maroma está en la realidad. No hay que ir a la ficción, la maroma de la vida política está en la realidad y en la información. Entonces, esto es justamente lo que quiero comentar y analizar con ustedes. Estoy también viendo cómo se están sumando a muchos colegas, amigos, compañeros, seguidores y seguidoras, incluso Olga Reyes desde Nayarit, Lucio Cabañas, qué nombre Lucio Cabañas, que te mando un abrazo desde Texas, y me envían saludos a Tomasa y Anastasia, pero ellas están tranquilas, aquí están, las estoy viendo enfrente, ya saben que la bolsa de valores no
sufrió una caída espectacular como la que estaban pronosticando y que también la pues devaluación o la depreciación del peso frente al dólar se frenó en este martes, super martes informativo. También aquí estoy viendo los saludos de nuestros amigos y amigas de Veracruz. A Julio Meric me dice que si ya vi la conferencia de Arturo Herrera, por supuesto. Geli Muñoz Ruiz, gracias a ustedes. María del Rosario Ibarra Sánchez, le mando un saludo también a Gonzalo Mod hasta Puebla. Boris Garza. Bueno, vamos a la maroma de este martes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que está sucediendo es que estamos entrando a una nueva etapa, a unas nuevas formas de exponer y de prácticamente ventilar los asuntos públicos de primer nivel. En este sentido, la carta de Carlos Ursúa es inédita, es muy dura, porque refleja la situación de descontento que tenía el secretario de Hacienda por lo que él llama imposición de algunos funcionarios, no aclara cuáles son, no dice de qué se trata, pero también señala en su carta de renuncia que hay algunos que tienen conflictos de interés. Al no señalar explícitamente a nadie, lo que el ya exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, está dejando entrever que no todo es miel sobre hojuelas, por supuesto, en el gobierno de la Cuarta Transformación, que evidentemente hay problemas, tensiones al interior del gobierno, no es monolítico, no es un asunto de monocorde, y esto, al ser ventilado, pues yo creo que, si ustedes me permiten, es sano que esta deliberación se dé de esta manera. No es sano que una renuncia como la de Carlos Ursúa se dé también en una circunstancia donde puede haber una afectación en los mercados que se dedican a la especulación, porque los dedicados a la especulación lo que siempre necesitan es garantía de certidumbre, de certeza jurídica, de continuidad para sus inversiones y para sus negocios. Creo que en este sentido, desgraciadamente, Carlos Ursúa, a quien yo aprecio como un gran funcionario, pero sobre todo como una mejor persona, creo que iba directo a hacer un daño a esta parte de la economía especulativa. ¿Qué fue la maroma realmente política y espectacular del día de hoy? La respuesta muy rápida del presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar especulaciones, y al poco tiempo, a menos de 2 horas y media de que se conociera la renuncia, y dio a conocer a través de un video en sus redes sociales que designaba al subsecretario de Ingresos, a Arturo Herrera Gutiérrez, como el sucesor o el nuevo encargado de la Secretaría de Hacienda. Y creo que esto tranquilizó mucho a este sector empresarial. Las reacciones incluso en redes sociales, incluyendo adversarios políticos del gobierno de López Obrador como José Antonio Meade o el propio expresidente Felipe Calderón, dieron cuenta de que lo importante en crisis de gabinetes como la que sucedió el día de hoy, eso es innegable, es una crisis de gabinete, lo importante es la respuesta rápida, eficaz del primer mandatario o del jefe del Ejecutivo o del jefe del Estado mexicano para evitar un daño en la economía. Esta respuesta fue muy pronta y evitó realmente un daño que yo estaba pensando en la mañana. Dije, no puede ser. Lo que se evitó con aquella amenaza grotesca, unilateral de Donald Trump de incrementar los aranceles unilateralmente a México, pues lo que se evitó en ese momento con las gestiones y la negociación del canciller Marcelo Ebrard, se podía ir al traste con una decisión tan súbita como la de Carlos Ursúa, que renunció. Y bueno, esto sucede en los gobiernos, estas crisis de gabinete son naturales y consustanciales
a un gobierno en donde evidentemente hay tensiones en torno a negocios o a conflictos de interés, como el mismo Carlos Ursúa dice. El mando es lo importante en un gobierno como este gobierno que está pues prácticamente modificando muchas cosas. El propio López Obrador lo dijo en su mensaje. Hay gente que no cree que la austeridad y las medidas restrictivas son necesarias para remontar la economía del país. Y bueno, el propio subsecretario y ahora secretario Herrera lo transmitió en su conferencia vespertina, fue una conferencia larga, también aceptó varias preguntas y respuestas, incluso habló de por qué este asunto de los memes en las redes sociales, todos lo vimos, todos los hemos observado, en donde él se veía con una cara de pánico que yo creo que tenía más cara de pánico que Juan Collado cuando fue detenido. Pero bueno, la explicación de Herrera es que antes a él le decían que sonreía demasiado y una forma de pues bastante novedosa es mantenerse serio, pero dijo algo muy importante. Él dijo que la forma en que López Obrador anunció el relevo en la Secretaría de Hacienda fue bastante moderna y tuvo que ver con la decisión de calmar cualquier nerviosismo o especulación en los mercados. De una u otra manera, estamos viviendo en una economía en donde los mercados de inversión, bursátiles, financieros, se rigen por la especulación y son bastante paranoicos ante cualquier decisión de este tipo. Él también dijo que no está pensando hacer ningún cambio en el equipo de la Secretaría de Hacienda de manera inmediata y que no ha designado a su propio relevo en la subsecretaría porque él prácticamente estaba a cargo de dos áreas muy importantes, el área macroeconómica y el área de la política tributaria. Le preguntaron directamente si las diferencias que expresó Ursúa en su carta tenían que ver con el tema de Alfonso Romo o con el tema de Rocío Nale, y él dijo que desconoce las razones personales o las diferencias que llevaron a Ursúa a renunciar. Y estábamos en esas cuando entonces la Fiscalía General de la República nos anuncia que fue detenido en Polanco en un restaurante de superlujo comiendo al lado del líder sindical de los petroleros, Carlos Romero de Champs. Fue detenido el abogado Juan Collado. Juan Collado es justamente uno de los emblemas, pues no sé si calificarlo de emblemas incómodos o emblemas cómodos de la cleptocracia mexicana, empezando por Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Mario Villanueva, Carlitos Ahumada, aquel empresario que se dedicaba a videograbar a quienes él extorsionaba como una doble forma de extorsión. Y bueno, el hecho de que Juan Collado esté detenido por presuntos delitos de delincuencia organizada y de obtener o manejar recursos de procedencia ilícita es una nueva caja de Pandora que ya ni Javidú y sus escándalos van a poder pues tapar. Vamos a tener mucha maroma política en los próximos días porque también está en curso el proceso relacionado con el ex director de Pemex, el señor Emilio Lozoya. El señor Emilio Lozoya Austin, ex colaborador de Enrique Peña Nieto, ha dicho y ha hecho saber de todas las formas posibles y en especial a través de su superabogado, otro de esos abogadotes incómodos de la élite llamado Javier Coello Trejo, el ex fiscal de Hierro, el hombre de la mano dura que ahora pues está haciéndola de golpeador, de golpeador jurídico y también mediático, advirtiendo que si cae
su cliente Emilio Lozoya Austin, con él caerán Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y otros implicados o más o menos relacionados con los presuntos delitos de soborno por parte de la empresa brasileña Odebrecht y compras muy sospechosas con precios súper inflados de agronitrogenados y fertinal, entre otros casos. En fin, empieza el verano caliente de la información y creo que esto es importante que nosotros estemos muy atentos. Lo que creo que también es importante subrayar, señalar en este análisis, es que la realidad y la política ya no son un asunto predecible por completo, sino tiene que ver con estos hechos y estos individuos y estos procesos en donde evidentemente se afectan intereses muy fuertes y se dan estos sangoloteos. Y a pesar de todo esto, la economía va bien, no hay signos de recesión, no hay un signo de debacle del peso mexicano, como pues, muchos agoreros del desastre quisieran ver y lo quisieran ver desde hace ya buen rato. En fin, estoy viendo aquí sus comentarios, muchas gracias a quienes nos están viendo desde Coahuila. Eh, me están aquí haciendo comentarios, también mandando saludos. Que si le habrá sudado Romero de Champs, pues bueno, ya se imaginarán ustedes. Eh, que ojalá no suceda con el caso Collado como ha sucedido con otros casos. A ver, también esto es nuevo y esto es importante subrayarlo. Estamos viendo en una secuencia, pues, que no tiene un guión preestablecido, cómo opera la justicia en un nuevo esquema, en donde no hay un golpe espectacular, un presidencialazo, sino un proceso en curso, en donde la Fiscalía lanza la orden de aprehensión, la Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas, los abogados entran en acción, hay una deliberación pública y no simple y sencillamente venganzas personales. Esto es importantísimo y, por supuesto, el señor Juan Collado pues tendrá que defenderse o dar su versión y tener que conocer y tendremos que conocer de qué se trata este delito que le está señalando la Fiscalía General de la República y sobre todo en relación con qué expediente, con qué caso. Por ahí en redes hay algunos colegas periodistas como Raimundo Riva Palacio y otros que señalan que se trata de un expediente vinculado a Querétaro. No lo sabemos todavía. Querétaro pues puede sonar a muchas cosas, incluyendo a Diego Fernández de Ceballos. En fin, muchas gracias. No quiero extenderme mucho más. Aquí me dice que qué va a pasar con el programa de Hernán. No es Germán, Hernán. Bueno, el programa de Hernán, La Maroma, como ustedes saben, ya se suspendió y ahora pues lo que estamos viendo es la maroma de la realidad informativa. No nos dejemos de informar y de comunicar. No dejen de ver Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ni Canal 11, ni Canal 22, ni escuchar el IMER. No dejen de escuchar el IMER y la estación de Radio Educación. En fin, después de este lapso de promoción, les agradezco muchísimo. En la medida de mis posibilidades y de las necesidades de ustedes mismos, voy a continuar con estas grabaciones y estos análisis informativos que creo que buena falta nos hacen y les agradezco mucho su interés, sus comentarios y compartir esta información. Me dicen que hasta Osorio Chong y Curi salieron a hablar sobre el gabinete. Sí, yo vi a Osorio Chong diciendo casi en respuesta a aquella frase de López Obrador en torno a la Policía Federal, que hay mano negra detrás de la renuncia de Ursúa. Bueno, mano negra, blanca, asiática o de cualquier color, lo importante es que se frenó una espiral especulativa o inflacionaria o de devaluación. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos.